presenta a nuestro Señor Jesús de una manera muy diferente. Pero acompáñame a leer Juan capítulo 1, versículo número 14. Fíjese lo que dice ahí. Porque esto es lo que hemos venido hoy. A la vez anterior nos quedamos en lo que quiere decir que Él es el Verbo, y ya explicamos todo lo que significa esa palabra y cómo lo entendían los judíos, ¿verdad? Cómo los griegos también, cómo Juan, inspirado por el Espíritu Santo, une estas dos en estas palabras aquí que él escribe, ¿verdad? Guiado por Dios, cómo une los dos conceptos que tenían tanto, o cómo se ve aquí, cómo se ve que están entrelazados, tanto la manera en cómo ellos entendían que era el logos, los griegos, como lo que entendían los judíos que era la palabra. Entonces, pero Dios en su sabiduría, ¿verdad?, usa a Juan para escribirles a todos aquellos que leyeron este evangelio plenamente, cómo Él es el Verbo, el Logos. Pero fíjense lo que dice aquí. Entonces, 1:14 de Juan, yo lo voy a leer. Esta es la nueva traducción, en la Reina Valera, porque todos tenemos la Reina Valera. Dice así: y aquel Verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, la vez anterior, nada más para recapitular un poquito y entrar a lo que continúa. Entonces hablamos sobre que en este evangelio, ¿verdad?, en esta primera parte, hablamos de que el mundo, ¿verdad?, de los griegos, o el mundo grecorromano, entendía el Logos o el Verbo como la razón divina que ordena el universo, ¿ok? Ellos tenían esta idea. Nomás no lo voy a volver a explicar todo como la semana pasada, solamente voy a hacer de una manera muy muy resumida, y si pues ya si quiere profundizar un poco más, ahí está lo de la vez pasada, ahí lo puede repasar, ¿ok? Entonces, los griegos creían en Logos, ¿ok?, que era la razón divina que ordenaba el universo. Ellos miraban un orden, entonces decían que debía existir algo que mantuviera el orden en el universo, ¿ok?, una especie de ley, una especie de inteligencia. Entonces a eso le llamaron Logos, ¿ok?, usaron la palabra Logos. ¿Okay? Ya explicamos qué era la palabra, qué significa esa palabra Logos, y bueno, cada vez que estudiamos el Evangelio de Juan, uno puede repasar este significado. Luego dijimos que en el pensamiento judío existía un concepto que ellos tenían como la palabra de Dios, ¿ok? Nosotros usamos mucho esta frase, ¿sí o no? La palabra de Dios, pero en el contexto judío ellos tenían una idea que era, ellos usan la palabra, o viene, ¿verdad?, de la palabra dabar, y que era, ellos entendían que la palabra de Dios tenía un poder creador y revelador, porque ellos, recuerden que los judíos no usan el Nuevo Testamento, solo en el Antiguo. Entonces, en el Génesis vemos cómo desde el primer versículo la palabra de Dios tiene esta particularidad de crear, ¿ok? Porque Dios dijo, ¿verdad?, sea la luz, y al son de la voz de Dios sucedió todo lo que Él dijo, ¿ok? O sea, a través de su palabra, con el poder de su palabra, Dios lo creó, ¿ok? Es la idea como ellos lo ven, ¿ok? Entonces, Juan une estos conceptos para declarar que Jesús no solo vino de Dios, ¿ok?, sino que Él es Dios y tomó forma humana, ¿ok? Y vimos los rasgos de su carácter y naturaleza que se ven aquí, que fue, pues, que es eterno y que fue encarnado y que fue cercano, porque vimos que Él habitó entre nosotros. Entonces, Jesús, nuestro Señor, no solo nos habla de Dios, sino que Él mismo nos muestra quién es Dios, porque Él mismo lo es. Entonces, lo podemos ver así, ¿ok? Entonces, en la clase pasada explicamos todo esto, ¿verdad? Y está un poquito más desglosada, entonces yo le aconsejo que si quiere ahí ver un poco más, recordarlo más, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, concluimos que el Verbo no solo trajo un mensaje de Dios, sino que Él mismo es el mensaje, el Dios eterno que se hizo hombre para vivir con nosotros, porque cerramos que Él habitó entre nosotros. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Si Dios lo permite y si así con su ayuda lo avanzamos, hoy vamos a ver a nuestro Señor Jesús, a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, pues bueno, es la parte que vamos a
A ver aquí, ¿ok? Bueno, vamos a leer Juan, ¿verdad? Capítulo 1. Acompáñame una vez más, pero vamos a ver el versículo más que está más hacia abajo, en el 29. Fíjese lo que dice ahí. Juan capítulo 1, versículo 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, ¿cuál es el contexto aquí? Bueno, vamos a explicar qué es lo que significaba. Algunos ya lo podemos intuir un poquito, ¿verdad? Pero vamos a explicar por qué esta palabra que Juan usó, ¿ok? Bueno, tenemos que recordar cuál es el trasfondo cultural de todo esto. ¿Cuál es? Pues el sacrificio y de la Pascua judía. ¿Se acuerdan que los judíos celebran una fiesta que llaman la Pascua? ¿Ok? Ellos tienen una Pascua, ¿ok? Que nosotros a veces decimos Pascua, que se viene a la mente el conejo, y verdad, y no tiene nada que ver. Eso fue un invento ya después de quién sabe quién ahí. Bueno, ya dimos una clase de eso. Pero los judíos tienen una celebración que es la Pascua. En el Antiguo Testamento, fíjense, el cordero adquirió, o sea, el animal, ¿verdad? Pero también el cordero tenía un significado muy profundo y simbólico, y con el tiempo se fue reforzando. Porque en el capítulo 12 de Éxodo, no lo vamos a leer todo, pero si ya lo hemos leído, podemos recordar que es en la noche donde se celebra la primera Pascua, donde cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y poner su sangre en los dinteles de la puerta. ¿Se acuerdan? Para que el ángel de la muerte no entre. Bueno, porque era la señal, ¿ok? La sangre del cordero fue la señal de la protección de Dios, ¿ok? Fue una señal de protección. El ángel destructor, bueno, el ángel de la muerte, pasó por alto, fíjense, las casas marcadas. No vamos a leer el capítulo porque es todo, pero estoy resumiendo y narrando lo que sucede ahí. Entonces, el Señor, bueno, Dios les da instrucción al pueblo de que venía la plaga de la muerte. ¿Se acuerdan? Sobre las plagas de Egipto. Entonces, pues el ángel o la muerte no entró a las casas de aquellos que habían, ¿verdad?, puesto en los marcos de la puerta, entiéndase, la sangre del cordero. Entonces, a partir de entonces, el pueblo de Israel celebraba cada año la Pascua, o en hebreo Pesaj, ¿ok? Así le llaman en hebreo, Pesaj. Bueno, recordando la liberación de Dios, de que Dios hizo al pueblo de Israel, la liberación de Egipto, ¿verdad?, que los libró de la esclavitud de Egipto, y la fidelidad de Dios. En tiempos de Jesús, fíjese esto, miles de corderos eran sacrificados en Jerusalén durante la Pascua. Esto era un evento nacional porque era ya algo que ellos hacían, era una celebración. Era un evento espiritual con olor a sangre, sacrificio, y para el pueblo judío de expiación en toda la ciudad. Miren, según cálculos históricos, durante el tiempo de Jesús se estima, ¿verdad?, que podían sacrificarse más de 200,000 corderos en un solo día de Pascua. Es lo que se estima, que todos tenían que ofrecer uno. En ese contexto de sacrificios, fíjense, Juan el Bautista señala a un cordero, uno solo, que sería suficiente para todos. Que todas las familias tenían que llevar un cordero, toda la familia tenía que llevar a uno. Pero ahora había uno que sería suficiente para todos. Entonces, ¿quién era Juan el Bautista? Bueno, vamos a ver un poquito de él, y a lo mejor ya esto lo voy a decir de esta manera, pero yo creo que la mayoría hemos leído un poquito, pero lo voy a explicar así. Bueno, Juan el Bautista era hijo de un sacerdote levita, de Zacarías, ¿no? Conocía bien los rituales de sacrificio, conocía la ley, sabía cómo era, pues creció con todo eso, creció en la ley, todo judío. Recuerden que en aquella época, y hoy de alguna manera no es tan parecido aquí actualmente, pero sí se hace, pero en aquella época a los niños se les enseñaba la Torá. Acuérdense, era parte de la educación, como hoy ir a la escuela, a la primaria, ¿verdad?, que le enseñan los números, todo eso. Bueno,
el himno nacional y todo eso. Bueno, en la cultura judía todos los niños tenían que eran enseñados por los padres y había escuelas sobre la Torah. Tenían que aprenderse hasta cierta edad, o sea, tenían que ya saberse de memoria lo que decía. Mucha gente se sabe, bueno, en esa época más de memoria se sabían pasajes completos de las profecías, de cantos, etcétera, etcétera. ¿Ok? De memoria, se lo decían, porque era una escuela que llevaban. ¿Ok? Bueno, entonces Juan el Bautista, como creció siendo hijo de un sacerdote, en este caso Zacarías, conocía bien los rituales del sacrificio. Cuando ve a Jesús, usa una expresión cargada de mucho significado teológico, porque dice, cuando lo ve, ¿se acuerdan que le dijo? He aquí el Cordero de Dios. O sea, Juan no dice un cordero, ¿no? Otro cordero más. No, Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice el Cordero de Dios. O sea, no es lo mismo, ¿ok? Indicando que proviene de Dios y que le pertenece a Dios. O sea, su sacrificio, lo que nos está diciendo, no es humano ni temporal, sino que es divino y es eterno. ¿Por qué? Bueno, porque el cordero era usado para expiar, ¿verdad? Para cubrir, o sea, el sacrificio para cubrir los pecados. Recordemos eso, para eso eran los sacrificios. Y cada año que traían este cordero que tenían que ofrecer en el Pesaj o la Pascua, era lo que cubría, ¿verdad?, los pecados si se hubiesen cometido. Entonces, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a esta figura, todo este simbolismo de traer algo que sacrificar, ¿verdad?, para Dios, para que cubriera o expiara los pecados, ¿ok? Entonces, ellos ya tenían muy claro cómo funcionaba esto, ¿ok? Tenía que haber un sacrificio. Alguien debía ocupar el lugar para el castigo por los pecados. Alguien, en este caso algo, o en este caso el animalito, era el cordero, ¿ok? Bien. Y Juan, cuando dice esto, lo dice obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero porque Dios se lo había revelado, ¿ok? Además, Juan no solo dice esto, ¿qué le dice? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antiguamente el sacrificio era solamente para aquellos que traían el sacrificio, para Israel, porque los únicos que celebraban a Dios eran los que pertenecían al pueblo de Israel, los israelitas, ¿ok? Entonces, nada más para Israel, pero ahora ya no es exclusivo de Israel, porque Juan le dijo que quita el pecado del mundo. Y esto rompe la mentalidad nacionalista de los judíos. ¿Por qué? Porque el Mesías no solo vino a liberar a una nación, sino para redimir a toda la humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque para los judíos, recuerden, ellos están esperando el Mesías. En ese tiempo lo estaban esperando. Aún todavía los judíos que son, ¿verdad?, que practican la religión, hay quienes no lo hacen, pero siguen esperando el Mesías. Pero en esa época estaban esperando el Mesías, un Salvador, alguien que trajera la paz a la nación, al pueblo. ¿Sí me explico? Es como si ahorita México estuviera gobernado por otro país más poderoso. Y siempre se tuviera que hacer, o sea, aunque tuviéramos nuestra cultura y nuestras tradiciones, pero estábamos bajo el gobierno de un país más poderoso. Bueno, nosotros quisiéramos algún día ser liberados por ser un país libre y ya no estar, ¿verdad?, gobernados por un país malo, más grande, o una nación más grande. Bueno, los judíos esperaban un Mesías así, que les trajera la liberación, que ya no tuvieran que estar, ¿verdad?, oprimidos por un gobierno más o por una nación más grande que los hacía solamente a veces a participar de cosas o cooperar con cosas que no eran solamente las fiestas judías. Entonces el pueblo de Israel por años ha esperado, y en ese tiempo estaba esperando el Mesías, a este hombre que Dios prometió que aparecería, ¿ok? Pues claro, ya vino en Jesús, pero ellos no creyeron en él. Bueno, muchos de ellos no creyeron en él y al día de hoy muchos no creen. Pero la realidad es que él vino. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque debemos recordar que esta era la mentalidad que ellos tenían. Ellos querían a un Salvador que ayudara a su pueblo, a su nación, a liberarlos, para ser una nación libre, para volver a vivir
como se vivió en los tiempos del rey David, ¿ok? Ellos, esa es la esperanza que ellos tienen. O sea, ellos es lo que realmente anhelan, ser esa nación así, que aparezca ese Mesías, que traiga la paz la verdadera paz. Y ya no, ahorita Israel, bueno, ha habido muchos conflictos y tal. Ellos anhelan que ya no exista eso en ese sentido, ¿ok? Podemos decir entonces que en una sola frase Juan el Bautista une, ¿verdad?, las promesas del Antiguo Testamento con el cumplimiento final, ¿verdad?, que sucede en la vida de nuestro Señor Jesús, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son las características o cuáles son las partes de la naturaleza que vemos aquí revelados del carácter de nuestro Señor Jesús? Bueno, vemos que Él es un Salvador que se entrega voluntariamente, porque Jesús no fue, como algunos lo han querido, ¿verdad?, plantear, víctima de un destino cruel. Él sino más bien fue un Salvador que ofreció su vida por sí. Él ofreció su vida para salvarnos. Acompáñame a leer Juan capítulo 10, versículo 18. Juan capítulo 10, versículo 18. Fíjese lo que dice Juan capítulo 10, versículo 18. Dice, estas son palabras del Señor: nadie me quita la vida, sino que, ¿qué dice? Yo de mí mismo la pongo. ¿Tengo poder para qué? Para ponerla. Y luego, ¿y tengo poder para qué? Para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Quién puede volver a tomar su vida si no tiene el poder sobre la vida misma y sobre la muerte, sino solo Dios? Bueno, Jesús dice que puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. O sea, ningún ángel, obviamente ningún ser humano, ni ninguna otra, ni ningún otro ser en la creación, algún ser creado puede hacer esto. El único que puede hacer esto es Dios. Y si Jesús lo hace, porque y realmente lo hizo, es porque Él es Dios. Bueno, Juan el Bautista usa evoca varias figuras y profecías que se cumplen en Jesús del Antiguo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, el Cordero de la Pascua o el Cordero Pascual, ¿verdad? Lo que se ve en Éxodo 12. Bueno, ya vimos que su sangre protege, en lo que vimos o lo que leemos en el capítulo 12 de Éxodo, vemos que la sangre protege de la muerte. Bueno, Jesús es el Cordero cuya sangre nos libra del juicio eterno, ¿ok? Juan el Bautista, al decir que es el Cordero de Dios, hace un eco a ese Cordero que Dios pide para el sacrificio. Pero este Cordero es diferente que los demás, porque con el sacrificio de este Cordero iba a ser suficiente. Acompáñame a leer 1 Corintios para ver cómo Pablo también lo explica. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Fíjese lo que dice aquí. Aquí vamos, nada más la última frase la voy a explicar un poquito más, pero fíjese lo que empieza diciendo Pablo. Limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Dice, porque vuestra Pascua, aquí que es Cristo, dice, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, fíjese lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto y lo que nos dice a nosotros, ¿verdad? Porque luego de repente, hermano, pero ¿por qué debemos celebrar las fiestas de los judíos? Nosotros ya no tenemos por qué celebrar como tal, estrictamente, la Pascua como la hacía el antiguo Israel, porque en Jesús, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ya está el sacrificio que Dios requiere por el pecado de nosotros. ¿Sí me explico? Por eso nosotros ya no tenemos que sacrificar animales, porque para eso apareció el Cordero de Dios, para quitar el pecado, ¿ok?
Fíjense, ahora voy a leer este mismo versículo para entenderlo un poquito más, porque Pablo está hablando de otra cosa. Pero fíjense lo que dice ahí. Porque algunos, recordemos que una de las cosas que pasaba con los cristianos del primer siglo es que muchos judíos se metían a las iglesias para hacer que los cristianos celebraran las fiestas judías, porque si no lo hacían, les decían, entonces no son el verdadero pueblo de Dios, o no pertenecen, o no pueden pertenecer al pueblo de Dios si no hacen esto, si no se circuncidan, todo lo de la ley. ¿Sí me explico? Todos los rituales de la ley. Pero fíjense, entonces Pablo dice aquí en el 5:7 de 1 Corintios, pero esta es la Nueva Traducción Viviente, dice: desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso entre ustedes, entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Y aquí es la frase con la que me quiero quedar: Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. En el 8 dice: por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan de la perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. ¿Okay? Bueno, ya nuestra Pascua ha sido sacrificada, es decir, en Jesús, y ya no tenemos nosotros, porque aquí está hablando de otras cosas. Pablo está hablando de un pecado que sucedió en la iglesia, pero referente a lo que sucede a nivel espiritual, nosotros ya no tenemos por qué, rescato este principio de aquí, no tenemos ya razón para celebrar estrictamente la Pascua como lo hace el pueblo judío. Entonces, el sacrificio, miren, había algo que pasaba en Éxodo 29, del 38 al 42, fíjense, había aquí, ¿qué es lo que pasaba? Porque Juan le dice cordero a Jesús, ¿no? Bueno, 2 corderos eran sacrificados cada día por los pecados del pueblo. Jesús, es el sacrificio continuo y suficiente, ¿ok? Esto está establecido en Éxodo 29, 38 al 42 sobre estos sacrificios. Pero vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 12, ¿ok? Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 12. La Reina Valera. Fíjese lo que dice aquí. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, como dice, hecha una vez para siempre, ¿ok? Y ciertamente, versículo 11, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Aquí hace la referencia a Éxodo capítulo 29, versículo 38, porque esa era la orden, esa era la ley, ese era el ritual en el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, pero aquí el autor, que no se sabe hasta el día de hoy, el escritor, porque el autor es Dios, de Hebreos, fíjese lo que está diciendo, que todo sacerdote está todos los días ofreciendo muchas veces estos sacrificios, pero esos sacrificios no pueden quitar los pecados, no pueden quitar. Por eso nosotros, la iglesia, ya un cristiano, ¿verdad? Ya no es necesario pues celebrar los sacrificios. Por eso ya no, ya no hay ya una necesidad, ya Dios no lo requiere, ni tenemos espiritualmente la necesidad de hacerlo. Ya no hay, no hay ahí que hacer. El 12, pero Cristo, habiendo ofrecido, fíjense como dice de nuevo, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, nosotros por eso ya no ya no tenemos estrictamente, por qué celebrar la Pascua del sacrificio ya no tenemos que sacrificar el cordero, pues ya no tenemos que, ¿verdad?, hacer todo eso, ese ritual, porque aquí ya en Cristo se cumple ese sacrificio, en el sacrificio de Él, en el derramamiento de su sangre por nuestros pecados. Acompáñame a leer Isaías capítulo 53, porque esto era lo que estaba profetizado. Isaías 53, 7. Ok, Isaías 53, 7. Entonces, si un día, hermanos, le dicen, ustedes deberían celebrar la Pascua y el Cordero y todo, y las fiestas judías, eso es lo que es pues no, la verdad es que ya no.
53:7. Pero ¿por qué no? ¿Por qué otra razón no deberíamos celebrarlo? Ya vimos lo que decía Hebreos, pero fíjense lo que profetizó Isaías aquí sobre este Cordero, sobre este Mesías, sobre nuestro Salvador. ¿Qué es lo que le pasaría? Entre muchas de las cosas, fíjense, angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca. Como, ¿qué dice? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dicho sea de paso, pues este capítulo retrata el sufrimiento del Mesías. Luego léalo con más detenimiento, con más calma en su casa. Pero estaba profetizado que él debía ser llevado como cordero al matadero, o sea, al sacrificio. Jesús es ese siervo sufriente que lleva el pecado de muchos, porque en el versículo 3 también, en el versículo 5, perdón, de Isaías lo dice, ¿no? Bueno, y vemos esta otra imagen a la que Juan el Bautista, cuando le dice Cordero de Dios a Jesús, esta imagen que evoca, ¿verdad? Con Abraham e Isaac, ¿verdad? En Génesis 22, en el capítulo 22, donde vemos cómo Dios provee un sacrificio, ¿verdad? Un cordero para el sacrificio, perdón. Bueno, Jesús, el Hijo amado, es el Hijo amado provisto por el Padre. Entonces, todo sistema sacrificial del Antiguo Testamento apuntaba proféticamente a Cristo, ¿ok? Él es el Cordero definitivo, sin mancha, sin defecto, que pone fin a todos los sacrificios anteriores, ¿ok? Por eso vemos que Él es el Salvador que se ofrece a sí mismo. Miren, en el pensamiento antiguo, ¿verdad? Los sacrificios eran ofrecidos por otros, ¿ok? Ya lo vimos. El Levítico y en Éxodo, ¿verdad? Están tipificados todo eso, porque ese era el mandamiento, ¿ok? Que alguien ofreciera un sacrificio, ¿ok? Pero en Jesús vemos que Él se ofrece a sí mismo. Él se ofrece a sí mismo. El ritual era que el sacrificio era traer, ¿verdad? Era ofrecido por otros, traer a otro para el sacrificio, en este caso el animalito, el cordero. Pero Jesús se ofrece a sí mismo. Su entrega, esa entrega voluntaria, ¿verdad? Vemos en esa entrega su amor verdadero, su amor activo, no un amor forzado, porque Él mismo, de su voluntad, decide ofrecerse. Lo que leímos en Juan 10:18, que nadie me quita la vida, yo la doy de mí mismo. Jesús no muere porque lo vencen. No, hermanos. Él murió porque nos ama. En su carácter vemos la obediencia perfecta a Dios, como ese hijo, ¿verdad? Que se somete al Padre por amor a nosotros. O sea, eso fue lo que hizo que se entregara. El amor que nos tuvo y que nos tiene, ¿no? Ese amor. Es por eso que cuando ese amor verdadero ha conquistado nuestros corazones, no hay pretextos para cuando se trata de servir a Dios. Si todavía ponemos pretextos, ¿verdad? Cuando se trata de venir a servir a Dios, pues algo, eso es una mala señal, una red flag, dicen los chavos, ¿no? Porque Él no negó su vida para salvar la nuestra. Porque a veces nosotros condicionamos, ¿verdad? El venir aquí, el servir a Él, el hacer lo que Él nos pide. Porque a veces nosotros sí condicionamos tanto, sí le decimos, no, espérate, Señor, no, mira, pero Él no. Él cuando se trató de salvarnos, Él no la pensó dos veces. Él dijo, sí, yo voy, yo lo salvo, yo me entrego. Pero cuando Él nos pide tiempo, espacio, cuando Él nos pide cosas, creo que a veces nosotros, bueno, si nuestra respuesta siempre es, no, Señor, después lo hago, luego, hoy ya no pude, pero a ver si mañana. Si siempre estamos así, es porque todavía Dios no tiene, ¿verdad?, el trono de nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿por qué Dios en la vida de un cristiano no está
no es lo más importante. ¿Acaso será que Dios es malo? ¿Acaso será que Dios no es suficiente? ¿O por qué? Bueno, porque nosotros no le hemos entregado completamente nuestra vida ni nuestro corazón. Esa es la respuesta. Porque no nos hemos rendido. Porque un corazón rendido, conquistado a Dios, hace lo que Dios le pide. ¿Y sabe por qué lo hace? Primeramente porque ama a Dios. Simple y sencillamente. Cuando uno ama de verdad, se entrega, se rinde, no se queja, no anota, lo que me hiciste en 1800, que no. Pero bueno, su amor entonces expresa, continuamos aquí, ese sacrificio, su amor expresa su amor, se expresa en su sacrificio, porque Jesús no solo vino a decirnos que Dios ama al mundo, ¿sí o no? Porque lo vemos en Juan 3:16. Él demostró. La cruz no fue un accidente, sino el encuentro del plan de redención. Lo que dice Juan 3:16, ¿se acuerda qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué fue lo que hizo? O sea, ¿cómo se mostró ese amor que es de esa manera? Que dio a su Hijo unigénito. Ese es, ¿verdad? Bueno, Él dio a su Hijo. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo. Jesús entonces carga con nuestro pecado, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Isaías capítulo 53. Acompáñame a leer Isaías 53, el versículo 6. Cuando Juan le dijo que era el Cordero, ¿verdad?, que quita el pecado, la palabra que se usó en el original quiere decir levantar, cargar o remover. Pero fíjese lo que dijo Isaías 53, en el capítulo 53, versículos 4 al 6. Dice ahí: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, ¿y qué? Abatido. Versículo 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual o cada quien, ¿verdad?, se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, su sacrificio no solo limpia los actos, sino que también transforma la relación entre Dios y nosotros, porque ahora podemos tener esa verdadera unión con Dios, esa verdadera conexión, esa verdadera relación con Él. Entonces, en la cruz nuestro Señor Jesús no solo muere por nosotros, sino que muere en nuestro lugar, porque dice lo que leímos ayer, es que Dios cargó en Él nuestros pecados, o las consecuencias o la condena por nuestros pecados, ¿no? Él es el Cordero inocente que toma el lugar del culpable. Pongámonos de esta manera. ¿Qué razón tendría yo o usted para ponerse y aceptar la condena de un culpable? ¿Qué razón tendría? ¿Por qué yo o por qué usted pudiéramos o tuviéramos la voluntad de decir yo tomo el lugar de él en un juicio, digámoslo? ¿Por qué? Eso no tiene sentido, ¿sí o no? Si yo no soy culpable, ¿por qué voy a sacrificar mi libertad, mi vida, por la de él o ella, ¿no? Por la de un culpable o no un criminal. Pero si esa persona que es culpable, ¿verdad?, es importante para nosotros y lo amamos o la amamos, no nos va a importar, ¿sí o no? No nos va a importar. Yo he escuchado como padres, ¿verdad?, tanto papá, mamá, yo he escuchado que dicen, ese es el amor, ¿verdad?, que es una muestra del amor verdadero, que están dispuestos a tomar el lugar muchas veces de sus hijos, que preferirían, ¿verdad?, cuando son condenados, y están verdaderamente... ¿Por qué? Porque
hay un amor ahí hacia ellos. Entonces, lo que hizo que nuestro Señor Jesús tomara nuestro lugar ahí en la cruz fue el amor hacia nosotros, el amor que Él tuvo y que tiene. Por eso entonces resulta triste, sinceramente, triste cuando Dios nos empieza, ¿verdad?, a sanar, a restaurar y nos empieza a pedir cosas, tiempo, y nosotros a veces no queremos. Entonces hay algo mal ahí, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál han sido los resultados de la obra de nuestro Señor Jesucristo, del haberse entregado y sacrificado? Bueno, es un alcance universal que tiene, porque dice Juan cuando le dijo que quita el pecado del mundo. En griego, aquí habla no del planeta, sino del sistema completo, ¿verdad? El mundo, del sistema completo de la humanidad caída, ¿ok? Jesús no vino a redimir una tribu o una cultura o una religión, como a veces, ¿verdad?, si alguien quisiera entenderlo, sino que vino a toda la creación afectada por el pecado, porque todos nosotros, por la herencia que tenemos, porque nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y se perdió esa unión espiritual, nacemos ya con una naturaleza, ¿verdad?, que se inclina a hacer el mal, al pecado, ya de naturaleza. Por eso nosotros no nos debe extrañar que ahorita lo que más sucede, que son cosas, siempre, las noticias, ¿cómo están? Siempre hay guerras, asesinatos, secuestros, robos, de todo, porque esa es la naturaleza del ser humano, la maldad. ¿Ok? Bueno, pero el pecado, ¿me entiende? El pecado. Pero Dios, bueno, nuestro Señor Jesús, cuando uno se entrega a Él por esa obra que Él hizo, puede ser transformado internamente para ya no vivir como vivíamos antes. Y empezamos a tener esa relación con Él. Jesús vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para restaurar esa relación, para todo aquel que se acerca tenga ese acceso de poder ser hijo de Dios. Su muerte entonces tiene un valor eterno o infinito, porque quien muere no es un simple hombre, sino aquel que murió en la cruz es el Hijo eterno de Dios. Por eso su resultado es eterno. Por eso Hebreos 10:14, fíjense lo que dice. Acompáñenme a leer Hebreos 10, capítulo 10, versículo 14. Dice, porque Hebreos 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda, dice, hizo que perfectos para siempre a los santificados. Porque esa es la obra, Él es el único que podía hacerlo, que es Dios. La eternidad que Adán y Eva, ¿verdad?, rompió, o sea, la relación que tenían Adán y Eva con Dios, que perdieron en el Edén, nuestro Señor Jesús la viene a restaurar en la cruz. Entonces, para aplicar todo lo que dijimos hoy, nuestro Señor Jesús cargó con nuestra culpa, con nuestro pecado, ¿verdad? O sea, no hay pecado tan grande que su sacrificio no pueda borrar. Eso es lo que pudiéramos resumir en la primera. La segunda es que Dios proveyó el cordero, así como Abraham, ¿verdad?, oyó Dios, ¿verdad? Así como Abraham oyó, Dios se proveerá de cordero, lo que dijo él en el capítulo 22, versículo 8 en Génesis. Entonces podemos confiar, ¿verdad?, en que que nuestro Dios ha provisto la salvación. Y que el amor de Jesús no solo es algo de la emoción, no, porque uno cree que el amor es lo que se siente aquí, ¿no?, o aquí, no, sino que el amor, ¿verdad?, el amor que es de verdad, no es lo que hacemos en base a la decisión de saber quién es Dios
y lo que decidimos hacer a pesar de lo que podemos llegar a sentir, porque las emociones nos engañan a veces, ¿no? Bueno, siempre, porque siempre nos engañan, ¿no? Entonces, el amor de nuestro Señor Jesús no es emotivo, es sacrificial. Él nos llama a amar y amarlo a Él primeramente como Él nos amó. ¿Cómo? Con entrega. Y amar a los demás como Él también nos amó. ¿Cómo? Pues con perdón y con compasión. Pues que un cristiano entregado a Dios es un cristiano enamorado de Dios. Si alguien que no está enamorado de Dios no se entrega, no se rinde, siempre hace lo que quiere, ¿no? O siempre cree que puede hacer lo que quiere y que Dios está a la orden. Eso no es un cristiano enamorado de Dios, ¿no? Es un cristiano enamorado de sí mismo, eso es otra cosa. Bueno, entonces la fe en el Cordero nos libra del temor. Si la sangre del Cordero protegió, ¿verdad?, al pueblo en Egipto, ¿cuánto más la sangre del Hijo de Dios, ¿verdad?, sobre aquellos que han caído, los protege? O sea, no es que nos vayamos a... Esa es la explicación simbólica. No es que nos vayamos a... No, porque no podemos literalmente rociarnos su sangre, sino cuando hemos creído, Dios, cuando ya somos sus hijos, Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Porque es un Padre que nos ama, pero eso no nos da el derecho de que, bueno, es hijo de Dios, pues ya Dios me tiene que cuidar todo lo que haga, así que le voy a dar ración. No, porque ahí sí Dios no es... Dios no solapa el pecado, ¿ok? Dios no solapa el pecado. Pero si somos sus hijos y nos estamos dedicando a vivir para Él, verdaderamente nos estamos consagrando, Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. Él no nos abandona. Me cierro con esto entonces, ya, para aplicar todo y concluirlo. El Cordero que Israel sacrificaba cada año era solo una sombra, porque Jesús es la realidad, ¿ok? Su sangre no solo cubre, hace más. Su sangre quita el pecado para siempre. ¿Qué quiere decir? Que la naturaleza del pecado ya no es lo que nos va a gobernar. Ahora tenemos la naturaleza de Dios que nos gobierna y que Él pone en nosotros ese verdadero deseo de hacer su voluntad, de vivir para Él, no importando lo que eso implique, no importando lo que llegue a doler a veces, no importando lo que a veces tenga que perder o lo que tenga que ganar, ¿no? Siempre que sea para honrar la vida de mi Dios, mi Salvador y mi Rey y mi amado Padre, lo voy a hacer. Ese es un corazón que ha sido transformado por Dios. Ese es un corazón que ha nacido de nuevo. Aquel que no le pone peros a Dios. Aquel que aquellos que viven todos los días enamorándose de Jesús para poderse entregar de verdad. Amén. Bueno, con eso cierro la siguiente clase de este apartado. Pues vamos a hablar de los yo soy, ¿ok? ¿Qué es lo que quiso decir nuestro Señor con los yo soy, ¿no? Bueno, entonces nada más, vamos a orar para terminar, pero como tarea les voy a dejarle 2 preguntas y la siguiente ocasión de Cristología las vamos a ver aquí antes de empezar lo que es la clase, ¿ok? Solamente 2 preguntas. Fíjense, nada más 2. La primera es la siguiente: ore antes de responder, ¿ok? Medita la pregunta y una respuesta de verdad en el espíritu, ¿no? Fíjense lo que vamos a hacer. La primera pregunta es: ¿qué tomó Él? ¿Ok? ¿Qué tomó Él que me correspondía a mí? ¿Ok? ¿Qué tomó Él que me correspondía a mí? Y la segunda pregunta es: ¿qué me dio a cambio? ¿Okay? ¿Qué es lo que me dio a cambio? Y vamos a meditar en el pasaje de Isaías, capítulo 53, versículos del 4 al 7, ¿ok? Para tener una guía, para meditar en un pasaje para responder esas preguntas. Isaías, capítulo 53, versículos 4 al 7, ¿ok?
Pues vamos a orar antes de, ¿verdad? Vamos a leer el pasaje, lo vamos a meditar, medítelo el tiempo y después, ¿verdad? Orados y meditados en la palabra, contestamos las preguntas, ¿ok? Nada más 2. Y la siguiente semana lo vemos, ¿ok? Isaías 53, 4 al 7, ¿ok? Ese fue el pasaje. Vamos a orar para estar terminando entonces y si el Señor lo permite, continuamos la siguiente vez, ¿verdad? Que ya tocaría historia de la iglesia y la próxima que nos volvamos a ver aquí en Cristología, si el Señor lo permite, vamos a hablar de los yo soy, ¿ok? ¿Qué fue lo que Él quiso decir con eso? Oremos. Padre, damos gracias en esta hermosa noche ya una vez más por tu palabra, por tu amor, tu misericordia, por guardar nuestra vida y cuidarnos. Gracias porque tú nunca nos dejas y nunca nos abandonas. Señor, gracias porque aprendemos, nos falta mucho, ¿verdad? Pero tu sacrificio, Señor, nos muestra tu amor. Que tu amor no se quedó en palabras, no se quedó en intenciones, no se quedó ahí, sino que verdaderamente tú lo demostraste con toda tu vida, con todo lo que hiciste y con todo, claro que sí, con todo lo que dijiste, al derramar tu sangre por nosotros, al estar dispuesto a tomar el lugar que nos correspondía a nosotros para salvarnos, por la simple y sencilla y profunda y hermosa razón de que tú nos amas, de que así es tu amor. Padre, que ese amor, cada vez que leamos, cada vez que volvamos a estar en tu palabra, ver ese amor, Señor, verdaderamente derrita nuestro orgullo y conquiste todo nuestro ser para vivir para ti y servirte. Ya sin tantos pretextos, ya sin tantas quejas, Señor, porque el verdadero crimen aquí, si pudiéramos decirlo de esta manera, es que el inocente tomara el lugar de los culpables y ese inocente fuiste tú. Y te pedimos que hayas hablado, cualquier cosa que tú hayas hablado hoy en esta tarde de su corazón, que lo llevemos, que lo atesoremos y que no dejemos pasar los días, Señor. Que de verdad nos tomemos el tiempo para meditarlo y también para vivirlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y